Iniciaré con un epígrafe que tiene este prólogo de José Saramago, que dice así: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se Trabajo de la termina en universidad, la entonces, indiferencia. Nuestra patria está a la víspera de cumplir 200 años de vida independiente. Esto obliga a revisar cuáles son los elementos que nos amparan bajo este alero colectivo desde un horizonte amplio. Los pueblos y las culturas son efímeras, responden a un tiempo y a un espacio geográfico, por lo cual la primera interrogante que me invade es ¿cuándo comenzamos a ser patria? Dentro de este cuestionamiento, uno de los anales más relevantes que ayudan a encontrar explicaciones es la literatura, como expresión verbal que ha sido testigo de múltiples transformaciones en tan poco tiempo y que se encuentra anclada a unas geografías, entendida como ese espacio donde confluyen elementos naturales y sociales para generar una impronta sobre los seres que los habitan y viceversa. Con certeza, la porción de la superficie del planeta donde en la actualidad se desparraman nuestras geografías ha existido por un tiempo mayor que nuestra pequeña nación y seguirá después sin nosotros. No obstante, los mismos volcanes erguidos que infundían sentimientos de asombro a los primeros pobladores de esta tierra, lo hacen en la actualidad con nosotros. También son geografías que se transforman y se mantienen en el tiempo, perpetuándose en la creación literaria. La patria es una construcción social, un imaginario colectivo contextualizado en un tejido social que se urde dentro de un tramado geográfico y con elementos culturales como la literatura que lo fraguan. El sentimiento de arraigo con esta patria emergió cuando éramos una relegada y pobre provincia colonial, en aquellos esbozos de poemas que escribían unos criollos inspirados en los paisajes que los cercaban. En esos tiempos comienza a emerger un sentimiento de identificación con el espacio geográfico y con los seres que compartíamos los mismos paisajes naturales. Desafortunadamente, parte significativa de su legado quedó transformado en ascuas y cenizas por piras incendiarias. Con un afanoso esfuerzo de cercenar las raíces prehispánicas, germina esta patria, inspirada en los valores defendidos por el Imperio Español y acompañada de otros caminantes en el Nuevo Mundo, especialmente en el Istmo Centroamericano, que se abatía ante los mismos desafíos por consolidar los sentimientos patrios nacientes. Estas aspiraciones implicaban el abordaje de nuestra geografía tropical con las miradas de otros ambientes lejanos. Entonces procuraban primaveras cuando esa estación no acontecía en nuestras latitudes y los veranos los confundíamos con época seca. La patria nace con un amplio y lodoso camino, compartido con otros transeúntes del istmo, con varias semejanzas como banderas, trajes típicos, sacrificios y retos que se evidencian en un subcontinente relativamente cohesionado y que se prolongan hasta nuestros días. Con los años se han decantado asimetrías, por ejemplo, acentos, el fortalecimiento de una diversidad cultural que rompe con la homogeneización que se advertía en el periodo colonial y que la literatura, así como la geografía, han aportado a ser evidentes estas diferencias. Si imaginamos nuestro pequeño país hace 200 años, se debe identificar las imágenes de aquellos ciudadanos privilegiados que, de acuerdo con la normativa de la época, eran los hombres que sabían leer y escribir, a los que se le otorgaba el derecho de votar y ser elegidos. Se ha avanzado hacia una sociedad más democrática, la mayoría sabemos leer y escribir y participamos de los procesos de elección. Asimismo, se han realizado esfuerzos para incorporar a grupos excluidos. Hemos construido una patria más inclusiva que la predecesora, aunque se debe reconocer que se enfrentan nuevos desafíos para empoderar una democracia más activa. Al final, la patria está anclada a una amplia viga que articula diversidad e identidades, que se mezclan y se fraguan con el asentimiento del poder político, la que además se consolida a lo largo del tiempo para reconocer, renovar y solidificar valores y rutas colectivas dentro de unas geografías. En ese sendero, corto pero intenso, de edificación de la patria,
hemos surcido banderas y héroes con escasas heroínas. Así también surge como motivo los ataques foráneos que erosionan nuestra débil soberanía, en la que la literatura forja los valores como instrumentos fundamentales en la procura de unas identidades culturales. De tal forma que la novela, el cuento y la poesía inspiradas, así como ambientadas en esta geografía donde convergen las huellas humanas con los recursos biofísicos que nos acoge, son uno de los procesos más relevantes en la cimentación de una nación. Por lo tanto, entre varias manifestaciones, la patria recoge en palabras que socializan mensajes y tatúan paisajes de este espacio que compartimos y los seres que lo habitamos. La relevancia de las palabras emergidas en la geografía, sean oral o escritas, como reflejo de la identidad de una nación, fuerza a preguntarnos en cuál lengua o en cuáles nos deberíamos comunicar, porque en el país actualmente se practican varias que históricamente han estado vedadas, aunque durante los últimos tiempos se realizan acciones para incorporarlas al legado cultural. El español o el castellano es una lengua utilizada por la mayoría de los habitantes del país, pero no la única hablada. Es preciso reconocer que la multilingüalidad incrementa nuestro acervo cultural. Al fin, las palabras son el reflejo de los valores con los que nos comunicamos y que recogen a los que pueblan en unas geografías específicas, por lo que varias lenguas unidas por mensajes similares erigen unas identidades comunes y dinámicas que no deben abrigar a todos y a todas. Regresando a la celebración de estos 200 años de vida independiente, que también se forjan desde la palabra y la geografía, debe realizarse una revisión como patria, planteando interrogantes como ¿qué nos identifica y nos cohesiona como país? Esto implica inventariar esos rasgos que despiertan sentimientos colectivos. Lo anterior me recuerda a mi abuelo materno, José Grajales Morales, el hijo de un rotramundo español y una indígena boruca que nació en la boca del río Naranjo, Quepos, y vivió en el área transfronteriza entre Costa Rica y Panamá. Él replicaba cuando visitaba San José que venía de visita a Costa Rica. Mi abuelo mestizo no asimiló el concepto de ciudadanía y quizá en su corazón nunca existió espacio para el sentimiento patrio. Jamás contemplé a mi abuelo con una bandera de algún país y el abuelo Grajales conocía de las plantas y sus usos, amó esta tierra, sabía cuidarla. No obstante, el concepto de patria tradicional posiblemente no se alojó en él porque en la actualidad se ha implantado una visión fenoménica con relación a la patria, reducida a una bandera, a unos desfiles de los 15 de septiembre, a los partidos de la selección de fútbol, pero escasamente se reconocen los valores colectivos que nos unifican y los rasgos geográficos que la sostienen. Cuando revisamos la historia oficial del país, se presenta como una secuencia de sucesos, pero falta una revisión de los valores culturales que enlazan la construcción de la patria. Mucho menos se plantea cómo estos sentimientos están ligados a unos espacios geográficos específicos. Debe ser difícil enseñar cívica en esos tiempos donde el concepto de patria no tiene afianzamiento en expresiones literarias o escenarios geográficos. Por el contrario, el término patria ha sido tan tergiversado entre mercaderes, intolerantes religiosos o a las diferencias xenófobas y fanáticas que usan el concepto de patria motivados por sus mezquindades. Tenemos que replantear en esa celebración irrevocable de los 200 años las preguntas reiterativas. ¿Cuándo nació esta patria y hasta dónde llegan sus brazos? Dos factores decisivos son la geografía y las expresiones verbales. Así, antes de la conquista, el espacio ocupado por lo que actualmente se denomina Costa Rica lo poblaba un grupo de sociedades caciscales donde la tribu otorgaba el concepto de ciudadanía como la identidad cultural de un pueblo y las fronteras eran un límite efímero, donde el dominio de los territorios estaba determinado por los tributos y el uso de los recursos naturales y la aceptación de poderes superiores. No existe una bandera tricolor o no existía una bandera tricolor como elemento unificador en esos tiempos. De aquellos pueblos prehispánicos heredamos además de una toponimia, un legado tangible como son los territorios indígenas, pero también adquirimos una huella indeleble que se mantiene escondida en los rasgos de los que convivimos en este espacio geográfico. El costarricense, en su genética, guarda una constitución trihíbrida,
Aunque los modelos de nación impuestos se ha pretendido ser de sangre europea, que aquí no habitaban nativos y que nunca llegaron africanos esclavizados al país, nos han hecho acrecentar nuestra gota de sangre europea en detrimento y hasta negando las otras partes. Desde tiempos coloniales se forjó una organización social inspirada en la estructura medieval que era clasista y segregada, así como en los tiempos coloniales impusieron que el color de piel determinaba el estrato social. En la actualidad asimilamos de forma consciente o inconsciente que la tez y los rasgos europeos son los indicadores de la belleza nacional y con los que la muchedumbre se identifica, aunque no sea mayoritariamente nuestros rasgos. Por muchos años, como viajero, explorando, explorador, académico, profesor, pero especialmente como habitante apasionado por estas tierras y su gente, he andado por multitud de sitios y lugares, he compartido con personas de todos los matices. En ese trabajo siempre con tres elementos fundamentales: una cámara, libros referidos a la ciencia y a la literatura y una libreta. Con el lente de esa cámara he capturado infinidad de imágenes que muchas veces me han hecho reflexionar en otros espectadores que, como yo, se sorprendieron al contemplar la ballena saltar sobre el mar quieto o tranquilizarme con el ruido del agua corriendo entre las piedras de una quebrada. Durante todos estos años he guardado fotografías como uno de los tesoros colectados en mis caminos y utilizados para impartir mis clases. Además, he marcado fragmentos en libros que me han capturado, así como ayudado a comprender esta patria con sus laberintos perversos y sus rincones mágicos. Aún falta mucho por inventariar en esta patria, porque así es de diversa en cuanto a geografías y expresiones literarias. Pluralidad que debe ser amalgamada con la tolerancia y el bien común, dos valores que debemos defender porque son las piedras angulares donde se asienta la patria y que, no se puede, y que nos puede asegurar su sobrevivencia a lo largo del tiempo. Debemos celebrar estos 200 años conociéndola y fortaleciendo sus valores democráticos y de inclusión, así como ayudando en la preservación de su diversidad cultural y ecológica como la principal hoja de ruta ineludible para los años que nos esperan. Espero que disfruten este humilde libro que hago como un pequeño homenaje a la patria. Gracias.